Los tambores llaman fuerte, es momento de empezar. Emprendamos ya, JC, ¿sabías? Bambú es comunidad. Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente que es África. Estamos hoy con un gran invitado. Ona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. Muy bien. Gracias por invitarme a tu canal. Lo estimo mucho. Muchas gracias. Y Gracias pues a ti. seguiremos hablando más o menos de lo que el conocimiento compartido. Totalmente. Te quería agradecer también a ti. Como digo siempre, lo repito, gracias a ti también por formar parte de ese proyecto. La verdad me ha encantado que formaras parte de Sabías. ¿Qué tal la parte? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Todo? Sí, todo bien, todo tranquilo. Muy bien. Háblame de ti un poquito. Vale, a mí generalmente me gusta que me llamen Ona. Así me conoce gente, bueno, en el ámbito, fuera de casa me conocen como Ona. Que en casa me llaman Jordi, todo el mundo. Y pues soy estudiante de la Autónoma y hago estudios de ciencias y tecnología. Y pues y aparte de eso, me dedico a la investigación científica en el terreno de la literatura de mi país. Bastante cosas, como lo puedes ver, ¿no? Literatura de mi país, pues la literatura guineoecuatoriana, y también en el campo de la egiptología africana y filosofía e historia de la ciencia, más o menos. Pero dentro de la historia de la ciencia o la filosofía, pues también me dedico a querer saber cómo funciona la comunicación científica en África. Sí, claro. ¿Y cómo le llevas tú ese proyecto? Sí, bien, más o menos bien. Ahí, o sea, desde aquí pues tengo que hacer ese ejercicio de trasladar información de África acá para poder hacer mis investigaciones, porque mucha información de la que dependo no se encuentra por las librerías de aquí. Difícil. Totalmente. Ya tienes como, ¿no?, una fuente de donde puedes sacar esas informaciones. Desde ahí alguien está allí que te ayude, ¿no? Sí, tengo gente de la Universidad de Kinshasa. Cuando vienen, pues hablo con ellos, me encontré tal cosa en la Universidad de Kinshasa, en la Universidad de mi país también. En la de Dakar, el Sheikh Anta Diop, también conozco gente ahí, hablo con esa gente. Y algunos me ponen también en redes de grupos, en contactos, con redes de gente que maneja ese tipo de información, pues hay espacios virtuales, ¿no? Me van enviando cosas y pues así lo llevo. Muy bien. Pues sigue con tus investigaciones. Seguro que tendrá fruto, la verdad, porque estás en el camino ya, ¿sabes? Entonces, seguro que esperamos. Seguro que esperamos. Sobre tu país, háblame un poquito de tu país. Guinea Ecuatorial es el nombre, pero empecemos haciendo una pequeña digresión. Se llama Guinea porque pues tiene una carga histórica la misma palabra, porque según dicen los mismos historiadores, los historiadores o gente que investiga sobre la palabra, han dicho que así es como llamaban antiguamente los Amazigh, que están por el norte de África. Entonces, Amazigh son los que llamaban esa región Guinea. Porque eso quiere decir en su idioma el mudo, es decir, el que no sabe hablar mi lengua. El que no sabe hablar mi lengua. Eso es lo que significa Guinea en la lengua Amazigh. Así que algunos dicen árabes, otros dicen Amazigh, pero sé que es una confusión de términos, porque sabemos que los Amazigh son los que estaban ahí en los siglos 13, 14 al norte de África. Entonces ellos llamaban a Guinea, a toda esa región que es hoy el Golfo de Guinea, para decir que ellos son los que no hablan nuestra lengua. Entonces se puso ahí Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera. Y ecuatorial porque pues justifican que el Ecuador estamos en la zona donde pasa el Ecuador. Por eso es Guinea Ecuatorial. Sé que en África Central el Ecuador lo corta, es una línea imaginaria. Sin embargo, yo particularmente polemizo un poco con esto, porque el Ecuador está unos kilómetros debajo de Guinea. O sea, está tirando al sur de Guinea. No es tan lejos, más o menos. El Ecuador cruza Gabón, no cruza Guinea.
porque limitamos al sur con Gabón. Vale. Y cruza Gabón, no cruza Guinea, pero le llaman Guinea Ecuatorial. Una información que yo tampoco sabía de esto, pero gracias por compartirnos, la verdad. Ok. Y pues, ¿qué más? Guinea Ecuatorial, pues es una amalgama de culturas, o sea, ahí hay una cultura, o sea, no solo culturas de naciones. Antiguamente había, hoy en día hay pueblos que antiguamente eran reinos, como pues el antiguo reino Bobe, que hoy es el pueblo Bobe, y generalmente hoy se llaman Bubis. Okay. Llaman Bubis. Ajá. Y también están los Sundoes, que también estaban ahí en la región continental del país. Vale. Estaban los Sundoes y los Bengas. Sí, o sea, muchas culturas. Sí, ahí hay Bengas, Sundoes, hay Bubis, hay Fan, hay Anoboneses y hay Fernandinos. Ok. Hay Fernandinos. ¿Y tú de qué? Y también hay algo de Bujebas, también están ahí. Vale. ¿Y tú vienes una...? Yo soy de Fan, yo soy de los Fan. De los fans. Sí, los Fan, sí, claro. Los Fan es un grupo de gente que poseía de un antiguo reino africano. Vale. Esos son los que ellos, pues con el tiempo, las guerras y todas esas cosas, se sintieron incómodos y vieron a bien salir y emigrar hacia el Sudán. Vale. Porque estaban en el valle, donde está el valle del Nilo. Claro. Habían diferentes reinos ahí después de la caída del antiguo Egipto. Vale. Pues ellos estaban en uno de esos reinos y por las guerras se sintieron incómodos. El patriarca de ellos cogió toda la familia y empezaron de ir migrando dentro de África. Vale. Y pasaban por Sudán. Y entonces llegaron a Chad, concretamente en el lago Chad. Pasaron un buen tiempo ahí. Y después llegaron a Nigeria. Los Igbo de Nigeria no les gustó esa visita y les pusieron una guerra. Entonces los Fan antiguos tenían que salir. Sí, luchaban contra los Igbo y vinieron bajando otra vez. Eso ahí es cuando empiezan a llegar en los asentamientos donde los encontramos actualmente, Camerún, Gabón, Guinea. Que llegaron primero a Camerún, porque limitamos al norte con Camerún. Entonces ellos llegaron a Camerún y se asentaron ahí. Algunos bajaron otra vez. Iban bajando para poder instalarse. Donde uno se siente cómodo. Sí. Llegaron a Port-Gentil, que es perdón, o sea, Oyem, es una parte de Gabón, porque pues limitamos también con Gabón al este. Sí, entonces ellos pararon ahí donde está Oyem. Ahí hay muchos fans, porque ahí es la zona fan de Gabón. La zona concreta donde les puedes encontrar siempre. El norte de Gabón es la zona fan, ahí están todos los fans. Ahí se asentaron, otros se entraron por Camerún, Guinea Ecuatorial, en ese conclave. Y algunos pues vieron a bien seguir hasta Congo, cruzar todo Guinea Ecuatorial y estar en Congo. Y hasta había me enterado hace unos meses atrás que incluso hay fan en Kenia. Que en Kenia, fíjate bien, en los ríos, en el oriental de África. Exactamente, te lo puedo confirmar porque había una chica que participó también a ese podcast. Habló lo mismo que esta me estaba contando ahora mismo y me ha encantado sinceramente que confirmaras también, ¿no? Esas informaciones, la verdad. Te quería preguntar sobre las cosas positivas de Guinea Ecuatorial o de los fans, ¿sí? Como quieras. Bueno, de Guinea Ecuatorial en general. En general, es un país con mucho talento, talento en bruto. Y pues también tiene la ventaja de contar con diferentes lenguas. Es una ventaja, mucha gente no sé cómo lo ve, pero es una gran ventaja. No es como lo ves, sino es una gran ventaja. Sí, es una gran ventaja porque te da la posibilidad de comunicarte en distintos lenguajes si uno no te va bien. Sí. Si solo hubiese dos o una lengua, digamos por ejemplo que solo hay una lengua, entonces la gente del mundo no sabe hablarlo, se va a quedar mudo. Claro. Entonces, esas diferentes lenguas, pues también son diferentes culturas que hacen que ventajas, el país... además. Sí, ventajas, y luego, por otra parte, es un país con culturas y manifestaciones tradicionales diversas. Eso disfrutamos esto. Hay gente, por ejemplo, hacen el bongo, hacen el ibanga, etcétera, etcétera. O sea, los bubis también hacen lo suyo, y pues es esto. O sea, lo más positivo, al menos culturalmente,
Y de hecho es el fuerte de Guinea, esa diversidad cultural es el fuerte de Guinea, y pues hay que buscar manera de explotarlo, o sea, de explotarlo para sacarle beneficio, ya sea beneficio intelectual, beneficio económico, beneficio turístico, etcétera, etcétera. De hecho, hablando del tema de turístico, ¿no? Antes de pasar a esa pregunta, te quería también que me hablara un poquito las cosas negativas. Obviamente, ¿no? Estamos hablando de nuestros países, ¿no? Para que la gente, ¿no? Quitan esa falsa imagen sobre el continente africano, los países que tenemos ahí. Porque es un continente muy rico, la verdad, que tenemos, acabas de mencionar, la diversidad que tenemos ahí. Es enorme. Es enorme. Entonces... el punto negativo incluso el caso es que dentro de África, el problema que tiene un país es universal dentro de África. Es difícil hablar de un problema específico de Guinea, porque lo encuentras en Camerún, lo encuentras en Gabón, lo encuentras en Congo, etcétera, etcétera. Y bueno, el problema específico, o no es específico, un problema de Guinea Ecuatorial es hablar, por ejemplo, de la igualdad. De la igualdad como si fuera como si fuera hablar de igualdad a las culturas. O sea, digamos, por ejemplo, los FAN tienen su sistema de derecho. Tienen su sistema jurídico, su manera de aplicar el derecho. De las leyes. Sí, de las leyes. Los FAN tienen su tipo. Y no compagina con el de los bubis. No compagina. O sea, cada cultura tiene sus leyes, por ejemplo, tiene su manera. Sí, porque ellos piensan desde su cultura, qué es lo que entienden, qué es lo que ven, algo positivo, negativo, etcétera, etcétera. Así que ellos ponen o sea, ellos, como digo, elaboran todos sus reglamentos jurídicos y derechos de acuerdo a lo que ellos aceptan o no aceptan, o rechazan o permiten. Entonces, hay disparidad entre un sistema y otro. Así que hablar de igualdad es no reconocer esa diversidad. O sea, estás queriendo eliminar esa diversidad. Y si no existe la diversidad, hay que ser iguales. Yo creo que hay que entender que hay diversidad. Es un problema, pues, que está molestando dentro de el ámbito intelectual de Guinea, porque pues muchos teorizan sobre esto, que hay que hablar de igualdad, pero no, lo que enseña la realidad es que pues hay diferentes manifestaciones. Eso es la realidad, es algo procesual y de diferentes maneras, de diferentes cosmovisiones. Y pues, ¿qué más hay de negativo? Pues el ámbito político es negativo. O sea, ahorita el gran porcentaje es un 90% negativo, y pues como que va a la deriva cada vez más el ámbito político. Y también, pues la sociedad también tiene sus problemas. Que es una sociedad todavía cerrada. Todavía es una sociedad cerrada culturalmente. Tienen diversas culturas dentro y las disfrutan. Eso está claro, las disfrutan, porque si tú vas a Guinea, hay bongo, hay no sé qué, hay eso que la gente canta, se hace diferentes cosas y la gente habla sus lenguas. Hay gente que habla sus lenguas, aunque dicen que los FAN hablan FAN por todas partes. La gente habla sus lenguas, y esto ya es manifestar una cultura, porque la lengua es la caja negra de una civilización. Es importante. Es importante. Entonces ahí está, que dentro disfrutan y manifiestan sus culturas, pero para afuera, hacia afuera, están cerrados. Y eso es algo, yo encuentro algo negativo en esto. ¿Por qué lo digo? Los de alrededor, Gabón, Camerún, que son los más próximos, no hay, por ejemplo, grupos interculturales entre Gabón y Guinea, o grupos culturales entre Gabón, Camerún y Guinea. Que mira que hay FAN en Camerún, y hay FAN en Gabón. Sin embargo, sobre el papel, hay, pues, sobre el papel,
hay grupos de investigaciones Sí. en Gabón, en la parte de los fans, grupos Sí. sobre la historia de los fans. Y también lo hay en Camerún. Claro. No dialogan. En Guinea no hay. Es algo que estoy intentando empezar a hacer, pero en Guinea no hay. O sea, no hay. Hay historiadores de Guinea Ecuatorial. Vale. Abundan. Que han escrito libros sobre la historia de Guinea Ecuatorial. Yeah. Pero, y pues voy a hablar concretamente sobre los fans. Sí. Un historiador del pueblo fan en Guinea no hay. Yeah. Y, por ejemplo, un grupo de investigadores de la historia de los fans, la sociología de los fans, Sí. la filosofía de los fans, Sí. no hay eso. Pero en Gabón, Camerún, hay, no, pero no dialogan con los de Guinea para decirles que podemos hacer esto, porque nosotros O sea, también somos unirse fans, para que y sea tal. una Por eso te digo que información. hacia afuera Sí. se cierran. Y eso ocurre así, no solo ocurre con los fans, ocurre los mismos indoes en Gabón, y en Camerún, Sí. hay indoes, no ese diálogo, no hay. De modo que eso también es algo negativo, porque impide de alguna manera la idea de cooperación, que puede elevarse hasta cooperación entre estados. Si empezamos cooperando en pequeñas cosas, no, un investigador de Camerún conoce a un investigador de Guinea y colaboran en un solo proyecto, el de Gabón o el de Gabón colabora con el de Camerún y el de Guinea colaboran en un solo proyecto, esa idea de cooperación empieza creciendo ahí hasta que ya es cooperación entre estados. Estoy de acuerdo. Claramente. Estoy de acuerdo. Tú ahora estás estudiando de las investigaciones de todo esto, como lo que no hablabas. Tú viendo estas situaciones para poder cambiar, ¿cómo tú cambiarías esas cosas? ¿Qué aportarías tú de tu parte? El día empezar a entablar diálogo. Pero yo creo que ahí es donde todo empieza. No voy a tocar la puerta de la general. Por ejemplo, hay un grupo de investigación de la historia de los ECAN. Los FAN también se les llaman ECAN, ese es un nombre mítico de los ECAN. Yo no voy a tocar, hay un grupo de investigadores en Gabón que se llama Generación ECAN. Ok. Entonces, que también son los fans. Son fans, todos son fans. Yo no voy a tocar la puerta de Generación ECAN así. Dame todos los documentos que habéis buscado y tal. ¿Tú quién eres? Así que pues yo empiezo a entablar ese diálogo poco a poco. Igual de aquí a 10 años o 5, yo les tenga que llamar en Guinea a dar una conferencia. Ahí empieza todo. Estoy de acuerdo. Cuando ya me conozcan suficientemente, ya hemos entablado un diálogo. Desde Guinea primero, y de ahí ya van a abrirse. Ya van abriéndose. De ir a visitar a Guinea Ecuatorial. Sí, claro, que van a visitar Guinea Ecuatorial, pero sobre todo la zona del interior, los pueblos del interior y también las islas que están muy abandonadas. Yo creo que la gente está más en la isla de Bioko, pero Guinea tiene la isla de Corisco, la isla de Anubón, tiene la isla Tortuga, que incluso hay sitios para ir y ver. Y también hay una bonita zona dentro de la isla de Bioko, que es la zona de Moca, la zona de Luba, y eso también es Guinea Ecuatorial, hay manifestaciones. Que no solo hay, por ejemplo, Bata y Malabo, es lo que todo el mundo conoce. Yo hace días he conocido a una lingüista que hace investigaciones sobre el español de Guinea Ecuatorial, creo que es una suiza, y me dice, y no dice Bata, le ha dicho, he salido en Guinea Ecuatorial hace unos 3 años. Ah, qué bien, ¿dónde? En Río Muni. Yo entendí, Río Muni es el nombre histórico de la parte continental de Bata. Le llaman Río Muni, así lo llamaban en la época colonial, Río Muni. Y pues eso me ha hecho entender de alguna manera que aquí lo que se enseña sobre Guinea Ecuatorial es aún esa división de la división antigua de Río Muni y Fernando Po, porque la isla de Río antes se llamaba Fernando Po. Yo creo que pues aún se enseña aquí de esa manera. Porque ella me dice Río Muni, yo entiendo que así lo ha aprendido. O así lo han enseñado también. O así se lo han enseñado, pero hoy ahora se llama Bata. Sí, así que ella está ahí en Bata, y si ella está en Bata y tal, pues no sé si habrán adentrado, pero creo que ahí hay mucho que ver. Y Cogo, Cogo solo en Cogo hay mucha historia, o sea, en Cogo incluso creo que ahí deberían poner un museo para uno que se conmemorar la historia de ese lugar, solo Cogo,
porque ha habido muchas cosas y ahí también hay un elemento, algo histórico, que es el faro que pusieron los españoles, el faro de luz. Vale. Y es, bueno, eso estará ahí para guiar los barcos, porque ahí había un puerto, yo no sé si aún existe, un puerto de Iradier. No sé si aún ese puerto aún existe, pero había ahí, pues ahí pusieron un faro y pues tiene un sentido histórico esa construcción ahí. Vale. Y pues hoy está entre malezas y hay que limpiarla y recuperarla. Muy bien, muy bien. Yo te diría también, si tú ahora mismo estuvieras ahora mismo en Guinea Ecuatorial, ¿qué sería lo primero que hicieras tú? Organizar talleres. Organizar talleres sobre lo que creo que la gente empiece a tener conciencia. Es que hay muchas cosas que todavía hay que introducir en Guinea. Bastante. Solo comparándolo dentro de África para ver cómo está el terreno a nivel de la ciencia. Vale. Dentro de África te das cuenta que aún hay muchas cosas bastante que hay que introducir en Guinea. Porque también está cuando hago, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones científicas, hay un tiempo, hay un proceso que se llama revisión de la literatura. Vale. Es decir, tú tienes que revisar todo lo que se ha escrito sobre el tema que tú estás investigando. Todo lo que han investigado, los que lo han investigado y en qué lugar lo han investigado. Tienes que revisar, eso es revisión de la literatura. Vale. Pues entonces, en ese momento en que yo hago revisión de la literatura, por ejemplo, de hablar de un tema de egiptología africana o de filosofía de la ciencia, pues muchas veces no encuentras a guineoecuatorianos. Es un dato, pero a mí es penoso para mí. Tú encuentras a cameruneses, gaboneses, congoleses, keniatas, sudafricanos, etíopes, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Incluso en la revista hay un consorcio de revistas en África donde están como casi el 70 o casi el 70% de revistas de africanas de diferentes temáticas. Están ahí, hay autores que están publicando artículos y tal, o sea, hay actividades, actividad científica en África y la gente pues publica ahí. Y cuando voy a esas revistas a mirar, hay revistas de sociología, de historia, de ciencia, de física, de biología molecular, de cosmología actual, de problemas de ética, bioética, o sea, un montón de temas. Yo voy ahí, pues, empiezo a mirar artículos, y no ves Guinea Ecuatorial, ¿por qué no publican? O sea, ¿por qué? Pues, eso lo que me hace entender es que en Guinea si no hay investigadores guineoecuatorianos publicando en esas revistas, eso significa que en Guinea hay falta de información sobre muchas cosas. Totalmente. Es lo que hay. Pues todo ese tipo de cosas, esa revisión, lo llamamos revisión de la historia, revisión histórica. Esa revisión de la historia hay que llevarla a Guinea también. Y ahí que y eso será tu objetivo, obviamente. Sí, estoy hay seguro. Que llevarla a Guinea y revisar incluso no solo la historia de ciertas personalidades de África, porque la revisión de la historia de África ya se ha hecho. Y ahora solo hay que continuar. Es como una continuidad. Sí, Guizerbo, Cheikh Anta Diop, los demás ya han hecho la revisión de la historia de África y ya se ha contado la verdadera historia de África. Una cosa es que en las escuelas africanas ellos mismos aún no quieran poner los textos de Joseph Kizerbo en las esculas. Los textos de Diop. O sea, tienen que aplicar dentro de tienen que aplicar, la educación. Claro, pues, dentro de la educación hay que aplicar esos textos. Eso es lo que hace que parezca que todavía los mismos africanos han escrito su propia historia. Yo eso lo he viendo, por ejemplo, en Instagram, cosas así como posts que la gente va publicando, cosas así como un día África va a contar su propia historia relatada por sus propios hijos. Eso lo dijo Lumumba. Creo que lo dijo Lumumba en una carta a su mujer. Que África va a contar no sé qué, pero África lo ha hecho. Lo seguí publicando como si aún no se ha hecho. África lo ha hecho. O Benga, Teófilo Benga, Babinje Bilolo, ¿cómo se llama? Yo, Joseph Kizerbo, y un largo etcétera, ya han revisado la historia y pues ya hay textos. Mira, África es el continente con más historia
de la humanidad. O sea, Estoy del de acuerdo. universo, al menos del universo conocido, ahí están los humanos. Estoy de acuerdo. África, en la letra de la UNESCO, los tomos de la historia de cada continente Sí. están así en tomos. África tiene 8 tomos. Yeah. Va así. 8 tomos. Más tomos que todos los demás continentes. Y esos Porque es 8 un tomos. continente muy grande. Y esos 8 tomos no han sido escritos por los occidentales, para que no digan que no, es una historia mal contada. Yeah. Habían sido escritos por Diop, Kizerbo, Hampateba, toda esa Ajá, gente sí. estaban en la comisión cuando se escribían todos esos libros. O sea, es una historia real y objetiva, porque lo han escrito los hijos que Lumumba decía que van a relatar la historia de África. Realmente. Esos libros, porque no se meten en las escuelas africanas, ese es el problema. Así que los nuevos jóvenes que salen ahora en las escuelas africanas, sobre todo dentro de Guinea, tienen aún esa percepción de que aún la historia de Guinea está mal contada, porque pues aún en esos libros de textos aún tienen las historias contadas por los europeos, Yeah. no se han revisado su manual de texto. Nosotros que estudiamos la egiptología desde África, estamos estudiando nuestra cultura, una cultura que fue grande para nosotros, Claro. para ver cómo también influye en nosotros y qué es lo que heredamos de esta cultura. De esa cultura. ¿Qué es lo que habíamos heredado de las civilizaciones del Valle del Nilo? Marruecos, Chicam, no antes le llamaban Egipto, yo siempre me gusta decir Chicam o el Egipto de la negritud, de los faraones. Todas esas cosas, todas esas civilizaciones han aportado mucho, hemos heredado mucho de ellas. Tenemos, las lenguas siguen vivas, porque todas esas lenguas que son llaman lenguas bantúes, yo no las suelo llamar lenguas bantúes, digo lenguas egipcias, porque provienen del antiguo egipcio. Gracias. No me gusta llamar las lenguas bantúes, digo lenguas egipcias, porque provienen del antiguo egipcio. Yeah. Y yo logró mostrar también a través de la lingüística histórica, claro, cómo había conexión entre el Wolof, una traducción directa entre el Wolof y el antiguo egipcio. El Fula, que creo que sí. es el Fula. Sí, está también en mi país, hay una etnia que habla Fula. Ramata, ella es Fula, me dijo que es fulani, o sea que ella habla Fula. Y entonces, ella es pues descendiente directa, ¿no? De los antiguos egipcios. Muy bien, te quería también preguntar si una persona vaya ahí, un turista, una turista, vaya a Guinea Ecuatorial, ¿qué cosa le puede marcar ahí? ¿Sabes por qué algo es difícil que les marque? Porque cuando van a Guinea, solo hay que ir a los bonitos lugares. Ya. Y los bonitos lugares en Guinea, donde se respira un aire de vida tranquila y paradisíaca, son escasos en comparación a los lugares desastrosos y que se ven mal y todo lo demás. Hay otras cosas que hay que visitar, aparte de no solamente... Es que te metes en un hotel, Sofitel o catedral, la catedral que se ve es un bonito lugar, la plaza catedral, y luego tu próxima visita sería Paseo Marítimo. Entonces, ¿cuál sería tu reseña? País maravilloso, tal, bonitos espacios, tal. Pero no solo tú te vas de vacaciones, ¿no? Te vas en un hotel, lo que acaba de 5 estrellas, para ir a visitar a un país un país que no conoces. Porque también son lugares que ya estabas mencionando que hay sitio, la gente simplemente conoce una parte porque es lo que se ve, pero en realidad hay otro sitio donde vas, cogerás más informaciones. Vamos a hablar un poco sobre aquí ahora en España. Hoy estás viviendo en Madrid, estás estudiando ahí, entonces te voy a tocar ahí en Madrid sobre los prejuicios y el racismo. O cómo lo viviste desde Barcelona y luego Madrid, donde está ahora estudiando. Aquí en Europa, yo que salgo de allá, veo como que la afrodescendencia, pues, para empezar, confunden los temas de África y los temas de ellos como hijos africanos viviendo en Europa. Vale. El problema de la invisibilización lo culpan al racismo. Dicen que pues, a los africanos no se les visibiliza en las escuelas, en los libros de texto aquí en Europa, porque es un racismo estructural. Pero yo tengo una pregunta. Un joven que está en la Universidad de Kinshasa
leyendo a Jean Marela, a Marcin Toa, Fabián Busi Bulaga, Tonji, a Chavadogo, etcétera, etcétera. Vale. Le interesa el tema de la invisibilidad, o se lo plantea, se pregunta por qué me invisibilizan. Un joven español, yo he conocido a alguien que me ha dicho hace días que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Níger, en la Universidad de Abdul Muhammad, en Niamey. Sí. Este joven español, cuando hacía su tesis doctoral ahí, leyendo a los autores africanos, él se decía, ¿por qué no enseñan a, ¿cómo se llama? ¿Quién puedo poner aquí? A Ramón y Cajal aquí. Entonces los africanos se invisibilizan. De modo que el tema de la invisibilidad es como una construcción de los europeos y lo han dado a los descendientes para hacerles pensar que es un problema y que pues viven en esa burbuja. Si es imposible, o sea, yo no voy a ir, no vamos allá a pedir a los occidentales que nos enseñen en sus escuelas. No. Y la lucha de la invisibilidad es esto, es un ruego. No, enseñarnos en nuestras escuelas, por favor, no tal. ¿Y qué ocurre? Esa gente son muy lista. Como yo lo dije al profesor, tu así que, como los europeos han dado cuenta que la lucha de los afrodescendientes en Europa es buscar visibilidad, entonces les han dado el espacio de la fama, la televisión y el fútbol. ¿Cuántos negros hay jugando fútbol? Muchos. Y Maitre Jim, ese tipo es muy inteligente. Él dice el otro día que los europeos solo les gusta cuando estamos, no les gusta vernos cuando reflexionamos. Es decir, no les gusta que estemos en el mundo de la ciencia, la tecnología de las humanidades, reflexionando, haciendo investigación científica. De algo en concreto. Pero cuando estamos en fútbol, fama, desfile, Miss, que se diseña marca, los aplauden, porque es el espacio de la ignorancia. Ahí es donde la mente está adormecida y la emoción es lo que se saca hacia afuera. Eso es lo que hay, lo que nos han dado. Ahí va la visibilidad que nos han dado. Porque hemos luchado miles y miles de años para que nos visibilicen. Sabemos que es un tema de racismo estructural, pero no lo van a hacer. Y pues yo les decía lo ven, pero no lo van a hacer. Sí, claro, ellos saben que ese problema existe. No, ellos son los que los crean. Saben que ese problema existe. Pero no lo van a hacer. Precisamente lo ponen ahí para que nos tengan instalada en la distracción. Y ese discurso, ese discurso, por ejemplo, el de no, hay que ayudar a los jóvenes africanos. Vamos a hacer una reunión para crear oportunidad para los jóvenes africanos. Es un discurso del desprecio. Es lo que dice Obenga. Eso es lo que dice Obenga. Estaba diciendo que no, vamos a ayudar al joven africano, no, vamos a hacer organizaciones ONG para África. ¿Cuántas ONGs africanas hay en Europa? No, vamos a no sé qué en África. Es el discurso del desprecio y hay que salir del desprecio. Aquí de que llega aquí en Europa, no se habla de África si no es en temas de racismo. Si no es en temas que tengan que ver con racismo, prejuicios o estereotipos, África no se menciona. Solo está ahí dentro de esos temas. Una conferencia una conferencia científica o un congreso científico, no hay África. No hay África. Un evento de tecnología o cosas como ese que se montará aquí en la FIRA en Barcelona, sí. No hay África. Vale, Congreso de Estudios sobre África, tema, racismo y no sé qué en los barrios de España, África. Ahí nada más, esa relación lógica, África-racismo, África-colonia, África tal, eso es el discurso del desprecio. Y hay que salir de ahí. ¿Y tú cómo cambiará esto? Yo no tengo nada que ofrecer aquí a los europeos. No tengo. Yo que tengo que venir a cambiar aquí. O sea, no, me refiero cómo se puede cambiar, ¿no? Yo les he dicho esas actitudes, ¿no? Para que también puedan instaurar, ¿no? Esos temas, problemáticas, ¿no?
Porque sí que es verdad, muchas veces se habla muchas veces de racismo, ¿sabes? Pero hay otras cosas que también que se puede hablar del continente, obviamente. Ay, joder, mira, en África, mira, sabemos que hay una guerra ahora, o sea, hay una guerra ahora por parte de Ruanda, perpetrada por Ruanda y los occidentales contra Congo. Y pues eso es lo que puedes ver que se está proyectando en todas casi muchas pantallas ahora mismo por los grupos de presión de afrodescendientes y tal. Y pues, aparte de esto, porque también en Europa ha habido guerra, Ucrania y Rusia, antes no Está estuviera, viviendo, claro. para eso no exime la parte de que hay otras actividades en África. Y eso no hay aquí, precisamente lo que yo estaba diciendo, que no hay, las otras epistemologías, otras investigaciones científicas no se tienen en cuenta aquí. Aquí. Solo cuando hay una conferencia, ahí pueden llamar a un autor africano para que viniera a hablar y tal, pero aquí no hay, por ejemplo, una cátedra de historia de África. No la conozco, que me la enseñen. Una cátedra de historia de África, una cátedra de filosofía africana, un curso de historia de la ciencia en África. Es muy difícil de encontrar. Difícil, no sé si siquiera. Y lo que hay es estudios africanos, lo engloban. O sea, como si África fuera una idea. En ese marco de estudios africanos, lo que tú encuentras es políticas africanas, relaciones internacionales de África, derecho de África, pero no vas a encontrar física en África, física teórica de africanos, o historia de la biología, o biología molecular, teorías biológicas de africanos, o yo qué sé, o teorías científicas de africanos, o epistemología africana, o sea, que investigación científica que se ha hecho en África por africanos, por autores africanos, ese tipo de temas no están relacionados. Es muy difícil, Si tú los libros de texto de historia de la física, de historia de la ciencia, de historia de biología, aquí están minados de autores occidentales. Estamos aquí nosotros para hablar el tema, ¿no? Sí, y ahí es donde hablan de invisibilidad. Pero ellos, desde mi punto de vista, yo entiendo que hagan esto. Yo, si estoy en África, Grégoire Billois es un filósofo y egiptólogo africano gabonés. Grégoire Billois ha escrito Historia de la filosofía africana, creo que son 4 tomos. Es historia de filosofía africana. Ahí no hay ni un solo autor europeo. ¿Qué pasa? Que el que estudia filosofía en Gabón, digamos que si un francés, un joven, 3 o 5 jóvenes franceses estudian filosofía en Gabón y ven historia de la filosofía, y el manual de texto es precisamente de filosofía, historia de la filosofía africana, porque estamos en contexto africano. ¿Qué va a hacer? Coger un cartel y parar ahí en la puerta. On nous invisibiliza, nos han invisibilizado. No enseñan a Jean-Paul Sartre, no enseñan a Descartes. Y eso es lo que hacen aquí los afrodescendientes. Pedir que se les enseñe, ellos no pueden hacerlo. Mientras pueden hacerlo. Y me estabas preguntando que cómo hay que cambiar o qué se podía proponer. Yo les he dicho, yo estaba ahí en el estudio del Congreso con lo de Viviane, hay que pasar a la acción. Y pasar a la acción, incluso lo ha dicho otra chica, Dege, ella viene de Suiza, Dege también decía que esto hay que pasar a la acción, y pasar a la acción es crear instituciones. Desde aquí. Sí, crear instituciones africanas que donde se guarde o se conserve y se enseñe esa información. Vale. ¿Por qué no puede haber al menos una universidad online, aunque una universidad online para poder estudiar eso? Sí, al menos una universidad online, si no nos dejan poner una física, pues internet está abierto para todo el mundo. Claro. Internet donde se puede buscar. No solo para proliferar el tema del racismo y tal. Este discurso de desprecio es lo que yo voy a encontrar aquí. A mí algunos me suelen decir, no, eres radical. No es que yo sea radical, es que yo veo lo que yo escucho y leo lo que se dice allá, lo que los que viven en el continente hablan desde allá y a cómo abordan esos problemas y qué soluciones ellos proponen.
y cómo ellos aconsejan posicionarse en ese tipo de debates de racismo y tal. Yeah. El racismo es la médula espinal de la sociedad española. Es su médula, no la sociedad europea. La sociedad española es su médula espinal. ¿Cómo tú les arrancas la médula? Les matas, ¿a que sí? Si les arrancas la médula, les matas. ¿Sabes? Dejan de ser lo que mucha gente entiende por España, al menos a nivel de racismo. Así que hay que entender eso, que esto se ha convertido, ese racismo o esos prejuicios, todos se han convertido en costumbre, peor, costumbre, o sea, ya se han metido dentro de la cultura. Sí. Se ha convertido en costumbre de manera que se han convertido como una parte psicológica de los profesores que se han formado en universidades aquí, investigadores y tal, que imparten en universidades a los jóvenes. Se ha convertido en una parte psicológica que condiciona los discursos epistemológicos sobre otras culturas. Yeah. Por eso estás aquí hoy, te he invitado para poder hablar también esas informaciones que muy pocas veces se hablan. Deben volver los afrodescendientes, pero ellos entienden, no sé cómo entienden la palabra volver. El caso es que Marcus Garvey, su back to África, no sé, realmente no sé si lo clarificó, lo esclareció, lo fue separando, lo analizó y lo fue separando en partes para explicarle realmente qué quiero decir con el Back to Africa. Yo no sé si realmente lo explicó así, pero la vuelta a África no solo es tener que coger avión, ir a dar vuelta en Ghana, parar en la estatua de Nkrumah, hacer fotos y publicar en las redes. La vuelta de África no es ir a Dakar y parar donde está la estatua del renacimiento africano ahí en Dakar, y pues subirlo a las redes, o ahí a la isla de Gorée. Sí. Eso no es la vuelta a África, hombre. La vuelta a África implica que tú hayas conocido a toda esa gente también teórica, investigadora, y toda esa gente que también escriben sobre África y su historia. Aquí hay jóvenes africanos que están en universidades españolas haciendo ciencias políticas, ciencias económicas, no sé qué. Cuando hacen sus investigaciones para trabajo final de carrera, no sé a cuánta gente lee en su bibliografía. Yeah. Yo no sé a cuánta gente. Yo creo que la mayoría son europeos. Obviamente. Entonces, pues, en África no hay teóricos de la economía, teóricos de la política, teóricos de... eso también es una vuelta a África. Totalmente. Ya que estamos acabando sobre todas las informaciones que has aportado de ese proyecto, como te le dije, pero igualmente tengo una última pregunta para ti, ¿o no? ¿Por qué los que no saben de África son los que más hablan más de África? Pues estamos partiendo de un supuesto que es que no saben. Y no sé hasta qué punto podemos probar que ellos no lo saben, no sepan de África, pero o sea, sin embargo, podemos ver que cuando ellos hacen sus contenidos y tal, caen al vacío, caen precipitados al vacío, dejan muchas lagunas abiertas, porque yo pienso que realmente no consultan las fuentes que deberían consultar. Me gustaría ser normativo en ese sentido, que deberían consultar. Creo que no las consultan. Uno, dos, también está el otro caso, que es el de las redes sociales, el gran problema del siglo XXI. Las redes sociales han traído consigo la posibilidad de que cualquier persona puede ser lo que quiere ser. Cámara, micrófono, espacio para publicarlo, gratuito, no pagas nada. Pues yo puedo ser un analista de la política africana. Yo puedo ser un analista de las relaciones internacionales de Burkina Faso. Yo puedo hablar de filosofía africana. Yo puedo hablar de literatura africana. Yo puedo hablar de... Porque te da esta libertad, te la dan esos elementos, de expresarte y tal. Así que muchos caen al vacío y tal. Mira, yo conozco aquí, por ejemplo, una gran organización que está aquí en España, se llama Centro de Estudios Africanos. No sé bien tiene la sede, si aquí o aquí en Barcelona o en Madrid, no lo sé. Desde que yo vine en 2022, estoy siguiendo, a ver, todos los profesores que ellos llaman,
son profesores que vienen de Francia. Porque en la Universidad Española no hay profesores africanos, ¿eh? Ya. No hay profesores africanos en las universidades españolas. Un profesor titular africano impartiendo en una universidad española. Aún es un mito aquí. Así que esos profesores vienen de Inglaterra, como mucho de Francia sobre todo, y son los que se han formado aquí, muchos y tal. Yo no he visto a menos desde 2022 que les sigo que traen a un autor de África, un conocido de otro profesor, Yoporeka Sommer, por ejemplo, que venga a impartir, o que sea profesor Milala, o que sea Bai, que sea profesores de África que están ahí investigando en África, impartiendo en África. Es muy difícil. Yo sé que es muy difícil, no vamos a decir imposible. Al menos hasta ahora no les llaman. Así que tampoco hay mucha gente que piensa que por el mero hecho de ser africano, sabe de África. O sea, incluso los hay también de Guinea Ecuatorial, eso pasa. Muchos jóvenes de Guinea creen que no, porque yo soy de Guinea Ecuatorial, puedo hablar de cualquier tema de Guinea Ecuatorial. Y de la política de Guinea Ecuatorial, de la geopolítica de Guinea Ecuatorial, de la historia de Guinea Ecuatorial, de cualquier autor de Guinea Ecuatorial. Y eso viene porque, pues, como Guinea también es un país pequeño, y hay un dicho en fan que muchos utilizan, ese vía, que quiere decir entre nosotros. Estamos aquí entre nosotros, y parece que, pues, entre nosotros es un campo chiquito así. Pues no hay nada que se nos escape, así que podemos hablar de todo. De todo. Sabemos de todo, ya. Ese prejuicio está en Guinea y también está sobre muchos que viven aquí en Europa, que por el mero hecho de ser africanos, pues pueden tocar cualquier tema. Pueden opinar y hablar de cualquier tema y sobre todo eso, en las redes sociales, en directos de Instagram, porque pues a mí me han llamado muchas veces en eso. No, es que vamos a hablar de la política de África. Pero así parece fácil. Porque parece que África es solo un país. Yo, Faloni, ya se ha enfadado. Es que te digo, África no es un país. Parece que África es un país que... Política africana. Vas a tener que hablar de la política de Zambia, de Zimbabue, de Uganda, de Angola, de 55 países. Pues no vas a hablar de política de un país, vas a hablar de todo el continente. Y también está otro caso. Suelen hablar también de historia de África. Es hablar de historia de todo el continente. O sea, y parece que es algo difícil. Y luego cuando empiezan a hablar de esa historia de África, es lo que más contrario, o sea, totalmente, no entiendo aquí que hablan de historia de África. Cuando les escuchas hablar de historia de África dicen imperios, reinos. Pero cuando preguntas a uno de dónde es, dice que soy de la etnia tal. Pero si la historia de África enseña que hay imperios y reinos, y que teníais imperios y reinos, y no, en la historia de África no hay nada de etnias y tribus. ¿Dónde apareces con una etnia y una tribu? Ngugi wa Thiong'o, él se pregunta que le expliquen, que le expliquen cómo 5 millones de daneses son un país, Dinamarca, porque son 5 millones de habitantes. Cómo 5 millones de daneses son un país y 40 millones de yorubas son una tribu o una etnia. No lo entiende. Es difícil. Así que eso, ¿no? ¿Y tú qué dirías a esa gente? Que consulten a las fuentes debidas. Que consulten a las fuentes debidas. Yo pienso que ese es el problema, que actualmente todo va deprisa y todo el mundo quiere correr. La paciencia se está perdiendo. La paciencia, poner atención. Actualmente es difícil que una persona se ponga atención a algo, que así lo mira fijamente, sin pensar en otra cosa. Que lo estudia, lo fija, ¿sabes? Se fija, lo piensa bien. Difícil, la atención, ir rápido, en Instagram todo tal. Estoy de acuerdo. Difícil. Estoy de acuerdo. Yo veo ahí en las redes, pues hay millones de gente que hace contenido de filosofía, o bueno, de literatura, de historia de la ciencia y tal, con muchas lagunas. Porque lee a un autor y te dice encima que lo ha leído de ese autor, o sea, nada más a él.
y lo pone ahí. Ya se basa de esa información y nada Difícil. más. Esperemos realmente que esas personas, ¿no?, pueden cambiarse, ¿no? De también hasta nosotros mismos, siempre lo digo aquí, nosotros mismos de nuestros países hay cosas que no lo sabemos. Sí. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de un gran continente y que la persona simplemente se refiere que sabe una cosa y generalizando esa cosa es muy difícil. De verdad, te vuelvo a decir, Ona, de verdad me ha encantado que participara en ese proyecto. De verdad estoy muy contento porque hemos hablado de muchas informaciones interesantes y que me ha encantado, ¿sabes? Y te vuelvo a decir muchísimas gracias por tu participación, de verdad. Sí, pero así hay que decir a esa gente que realmente hacen mucho daño, ellos contribuyen al daño que hace la narrativa occidental a África. La gente que habla de África sin saber de África, realmente piensan que saben de África porque se nutren de los medios occidentales. Pues si tú conoces a gente, pregunta a uno, ¿cuántas revistas africanas conoce? ¿Cuántas revistas africanas conoce? ¿Cuántos periódicos africanos conoce? Periódicos de países africanos. No te va a dar información difícil. Difícil, pero su formación sobre África se basa en los medios occidentales sobre África, en los libros occidentales sobre África. Y cuando decimos esto, no se lo digo yo, lo han dicho 1000 veces la gente, que la gente se está basando aquí en Europa en informaciones de Occidente sobre África. Y eso es lo que llamamos africanismo. Así lo llamamos en el mundo africano, africanismo, es decir, los estudios africanos elaborados por los occidentales. Africanismo. Y hay que, pues, salir del africanismo y venir en África, vivimos africanos estudiando África. Claro, totalmente. En sus revistas, publicando sus libros que están publicados, ya sea en francés o en inglés, incluso hay revistas africanas que se publican en las lenguas africanas. Claro. Publican en lenguas africanas, hay revistas ahí. Gracias por todo, sinceramente. Difícil. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Tienen que hacer la vuelta a África. Claro. Ir a ver a los autores, leerles. Hay que leerlos, como lo decimos aquí, hay que verlo, hay que informarse. Tú que estás viendo este video, compártelo a una persona de tu alrededor, que esa persona pueda compartir a otras personas de su alrededor sucesivamente. Nada, pues aquí se acaba nuestro... Bye, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Sabías, Bambú es comunidad?